Hola, el día de hoy les voy a mostrar cómo aplicar un modelo de regresión lineal simple en R, utilizando funciones de las librerías bases de R, pero además utilizando una colección de librerías conocidas como el Tidyverse. Además, voy a mostrarles una librería que es muy útil para agregar estadísticos a las figuras, utilizando más o menos el estilo del Tidyverse. Y finalmente, una librería que les permitirá utilizar paletas de colores personalizados. Entonces, voy a empezar con el código llamando la librería Tidyverse, que saben que deben de estar instaladas previamente. Y después de llamarla, nos va a mencionar cuáles son las librerías asociadas a esta colección de librerías. Después llamamos a la librería ggpvr, como les mencionaba, esta nos va a permitir agregar texto de las pruebas estadísticas a figuras tipo ggplot. ArcColorBrewer para utilizar ciertas paletas de colores. Y a mí en lo particular me gusta mucho que las figuras de ggplot se creen con fondos blancos. Es por esto que voy a definir mi tema como el BW, que es el Black and White. Algo importante en R es siempre definir el directorio de trabajo, porque esto les va a permitir a ustedes importar o exportar datos y figuras como ustedes estén en este momento trabajando. En mi caso es un directorio relativamente corto. Para este ejercicio vamos a utilizar datos de ejemplo que están dentro del dataset de las librerías de R base y vamos a ver que son datos de la erupción de un geyser. Vamos a ver que estos datos, con la ayuda de esta función, que realmente es un dataset, pueden ver un poquito más de detalles de qué se trata. Sin embargo, con la función class, ustedes pueden darse cuenta que es un objeto tipo data frame, es decir, son datos acomodados a manera de tablas con renglones y columnas. De hecho, en la ayuda ustedes van a poder ver que son 272 observaciones, es decir, 272 renglones y dos columnas o dos variables en este caso, ¿no? Y van a ser la columna que se llama erupciones y la columna que se llama espera, eruptions y waiting. Y lo que vamos a ver es que estas dos variables van a estar correlacionadas y nosotros vamos a tratar de evaluar su correlación, sobre todo el efecto de una sobre la otra, a través de un modelo de regresión lineal simple. Si utilizamos la función head, nos va a mostrar los primeros 6 renglones, nada más para que tengan una mejor idea de este tipo de datos. Pero cuando ustedes utilicen sus propios datos, deberían de tener por lo menos dos variables de tipo numérica si quieren aplicar métodos de regresión. Si utilizamos la función plot de esta manera, con este código que ustedes están viendo en la línea 18, vamos a poder generar una figura de dispersión en R. Esta es la figura de dispersión clásica de R. Como pueden ver, no es muy llamativa, es muy básica, pero como este data frame solamente tiene dos columnas, si utilizan la función plot sobre el data frame, va a mejorar un poquito el aspecto porque va a poner en el eje X la primera columna, en el eje Y la segunda columna, y van a ver que aparecen los nombres de columnas como las etiquetas de los ejes. Más adelante en la figura final les voy a mostrar cómo editar cada una de estas cosas para que quede una figura con un mejor impacto visual. Para poder ajustar modelos lineales en R, vamos a utilizar la función LM. Entonces, nuevamente consultamos la ayuda. Yo normalmente utilizo el símbolo de interrogación que cierra para acceder a la ayuda de las funciones o de los datasets, como lo vimos anteriormente. Es importante que vean con detalle cuáles son los argumentos que pueden utilizar con esta función. Entonces, una vez, y para simplificar este tutorial, lo que les voy a mostrar es cómo vamos a utilizar la función LM. Y lo ideal es generar un objeto con este resultado, porque a este objeto vamos a poder sacarle los coeficientes y algunos estadísticos descriptivos con respecto al modelo. Entonces, vamos a utilizar una estructura de ecuación donde tenemos que poner nuestra variable dependiente a la izquierda, nuestra variable independiente a la derecha, y va a estar separado por este símbolo de acá.
que se le conoce como virgulilla o algunos lo conocen como tilde. Entonces vamos a decir que el tiempo de espera va a estar en función del tiempo que duró la última erupción. Finalmente vamos a decir que los datos se encuentran en este set de datos. Entonces generamos este modelo al cual yo llamé lm.faithful y R cuando generamos el modelo o el objeto más bien específicamente, vamos a ver que en nuestro ambiente vamos a tener este objeto que aquí RStudio lo muestra como si fuera una lista. Entonces, si llamamos al objeto como tal, lo único que nos va a devolver R es la fórmula, es decir, la fórmula en R, cómo fue creado este objeto, y nuestros coeficientes, que en R lo va a llamar el intercepto y el nombre de la variable independiente. Y en este caso, al ser un modelo de regresión lineal simple, vamos a llamar a estos como los coeficientes A y B o el intercepto y la pendiente. ¿Ok? Si vemos con la función class de qué se trata este tipo de objeto, nos va a decir que es un objeto tipo LM. De manera general, y veamos cómo en RStudio ya nos sugiere que es una lista, significa que hay mucha información ahí generada en este objeto de la cual podemos extraer ciertas cosas. Por ejemplo, utilizando la función names, vamos a ver cada uno de los elementos dentro de esta lista. Y para no abordar en cada uno de ellos, solo les voy a mostrar el primer elemento, que se llama coefficients. Y para acceder a este, vamos a utilizar el símbolo moneda, porque es una lista. Entonces, si ejecutamos esta línea de código, vamos a ver los coeficientes que ya habíamos visto anteriormente, que son los coeficientes para A y B, o, en otra forma de llamarlo, el intercepto y la pendiente. Como estos coeficientes están almacenados en esta lista a manera de vector, es un vector de dos elementos, yo puedo extraer el primero y el segundo coeficiente y generar dos nuevos objetos a los cuales voy a llamar A y B, de esta forma. Entonces vean, en el ambiente de trabajo, en RStudio, vamos a ver dos objetos nuevos, A y B, que son numéricos y que tienen estos valores, y en R van a ser vectores con un solo elemento cada uno. Después, en regresión lineal es importante revisar los supuestos estadísticos, es decir, los aspectos numéricos que deben de cumplir sus datos para que aplicar este modelo sea válido. En algunas ocasiones se habla de la normalidad de los datos. Sin embargo, de los supuestos estadísticos, los principales, que es la normalidad y la homoscedasticidad, ambos se aplican o se evalúan hacia los residuales, que son las diferencias entre el valor observado y el valor esperado. Cuando usamos esta línea de código plot sobre un modelo, nos va a generar las figuras de diagnóstico. Y en este caso estoy pidiendo que me genere la segunda en primer lugar, porque vamos a tener esta figura que nos muestra una figura de dispersión de los cuantiles teóricos contra los residuales estandarizados. Esta figura, nuevamente es de diagnóstico, nos ayuda a saber si los residuales tienen o no una distribución normal. Normalmente todos estos puntos que ustedes ven acá deberían de estar alineados sobre esta línea recta con este ángulo de 45 grados. Lo que podemos ver es que en general los residuales se ven bastante bien. Hay un poquito de separación al inicio, pero en su gran mayoría todos están alineados. Nuevamente, por eso se les llaman figuras de diagnósticos. Entonces, quizás aquí podemos concluir que los residuales tienen una distribución tipo normal. La homoscedasticidad o la homogeneidad de varianza de los residuales hace referencia a precisamente que no haya un incremento o un decremento de los residuales en función de los valores ajustados, es decir, los valores esperados. En esta figura nosotros deberíamos de ver todos los puntos distribuidos en una horizontal sin ningún patrón específico, como es el caso. Inclusive en esta figura de diagnóstico, esta línea roja que ustedes ven acá les ayuda a más o menos a tratar de evaluar si hay alguna tendencia con sus datos.
Basado en mi experiencia, yo diría que en estos casos, en este caso particular, los residuales tienen un buen comportamiento con respecto a la homogeneidad de varianzas. Entonces, como ambos supuestos estadísticos se cumplen, va a ser válido interpretar estos resultados de este modelo. Para sacar los resúmenes estadísticos de estos modelos en R, solo hace falta utilizar la función summary sobre un objeto tipo LM. Pero yo quiero crear un nuevo objeto para mostrarles que a partir de este objeto podemos extraer ciertos valores muy específicos. Entonces creo mi nuevo objeto que se va a llamar sum.lm.faithful. Vamos a ver que es una lista de 11 elementos. Nuevamente, esta lista significa que podemos extraer cada uno de estos elementos si sabemos cómo se llaman. Entonces, voy a llamarlo como tal en la línea 44 para que vean cómo se despliegan normalmente los resúmenes estadísticos de los modelos lineales en R. Vamos a ver que lo primero que nos muestra es cómo se generó, es la fórmula. Luego, los cuartiles de los residuales, que esto eventualmente ayuda a entender si los residuales se distribuyen más o menos de manera homogénea, pero normalmente son valores de referencia. Y luego va a tener la tabla de los coeficientes con sus estadísticos. Esta es una parte muy importante dentro de las cosas a reportar en los modelos de regresión lineal. Vamos a tener los nombres de los coeficientes, el intercepto y nuevamente el nombre de la variable independiente. Y después en la primera columna los valores estimados de ambos coeficientes. El error estándar, el valor t y el valor de p de cada uno de los coeficientes. Este valor de t, el estadístico de t, se utiliza para saber cuál es la probabilidad de que ambos coeficientes o cada uno de ellos sean igual a cero. Entonces realmente aquí estamos viendo que la probabilidad de que estos coeficientes sea cero es muy, muy baja. Y finalmente vamos a tener una como unos códigos de significancia, es decir, esta que tiene 3 estrellas, como pueden ver acá, estaría implicando que el valor de P es mucho menor que 0.001. Y finalmente tenemos la parte del modelo evaluado de manera general. Vamos a tener nuestro valor de R cuadrado, que es el que casi siempre se reporta. El valor de R cuadrado ajustado, que en este caso no vamos a hablar mucho de él, que básicamente sufre una pequeña penalización con el número de parámetros o coeficientes que están manejando. Y finalmente el estadístico de F para este modelo, que fue de 1162 unidades con 1 y 270 grados de libertad y con un valor de P menor a 0,5. ¿Ok? Es decir, que realmente, en otras palabras, podemos decir que la variación explicada por este modelo es significativa, ¿no? Entonces, si ustedes quieren realmente acceder a una parte de este resumen estadístico, podemos hacerlo igual que lo hicimos anteriormente con el símbolo moneda y sabiendo cómo se llama cada uno de los elementos. Por ejemplo, si ustedes quieren solo extraer los estadísticos de los coeficientes de este modelo, vamos a llamarlo de esta manera. Esto, como es un tipo matriz, puede ser exportada sin ningún problema con R. Si ustedes quieren obtener solamente el valor del R cuadrado, nuevamente el símbolo moneda y esta palabra, porque así la llamaron el pequeño objeto dentro de esta lista, donde se almacenó el valor del R cuadrado. Finalmente, si ustedes quieren sacar una tabla de análisis de varianza para, como les mencioné anteriormente, saber si lo que explica este modelo realmente es significativo o no, es decir, si la variación explicada por el modelo es significativa o no, vamos a correr una nova. Luego viene un código un poquito más complejo que se los dejo en pantalla para que lo vean con cuidado, pero esta es la forma de cómo podemos nosotros obtener los valores esperados y el intervalo de confianza. Entonces vamos a crear un data frame con el nombre de la variable predictiva o variable independiente
Y en este caso, como yo conozco el rango de estos valores, yo pido una secuencia del 1.5 a 5.5 con una longitud de 100 elementos. Esto normalmente, estos valores de inicio y fin deben de ser ajustados a sus datos, ¿ok? Entonces creamos este pequeño data frame que en este caso solo va a contener una columna, perdón, y después lo que vamos a hacer es agregar tres columnas adicionales que va a ser el valor ajustado y el intervalo inferior y superior del intervalo de confianza. Cuando se utiliza la función predict y el argumento interval confidence, R les va a devolver tres columnas. Recuerden, pero es un formato de matriz. La primera columna, los valores ajustados. La segunda columna, el intervalo inferior. Y la tercera columna, el intervalo superior. Con mi código yo convierto esto a data frame y una vez que está como data frame lo pego como por columnas al data frame original. Entonces vean que cuando hago esto, al final obtengo un data frame con la primera columna, que son los valores de mi variable predictiva o independiente, y tres columnas adicionales, que son los valores ajustados o esperados de y su intervalo inferior y superior con respecto al intervalo de confianza. ¿Ok? Después voy a hacer una figura, como les decía, un poquito más detallada para que sea utilizada al momento de reportar los resultados de este modelo. Entonces, en este caso, nuevamente utilizo la función genérica plot, pero utilizo los argumentos xlab y ylab para definir exactamente las etiquetas del eje X y el eje Y. Luego, con la función upline, con un modelo de regresión lineal simple, se puede agregar la línea de tendencia, es decir, los valores esperados de nuestro modelo. Finalmente voy a agregar una línea por debajo y por arriba de estos valores esperados que corresponden al intervalo de confianza. Con la función legend, ustedes pudieran poner a manera de leyenda la ecuación del modelo con sus coeficientes y el R cuadrado. Quedaría de esta forma. Sin embargo, es un poquito tedioso porque lo que yo tuve que hacer para que se viera esta ecuación así es generar un vector de texto en el cual incluya texto conocido, como en este caso y igual, y luego redondeé el valor del intercepto, el valor de la pendiente con un solo decimal. Y después, en otra línea, agrego a manera de expresión el valor del R cuadrado, que por allí ya lo habíamos visto anteriormente. De tal manera que con esta función de expresión podemos generar ecuaciones un poquito más complejas como tipo texto dentro de R. Finalmente, lo que voy a hacer es agregar una pequeña leyenda en la esquina inferior derecha, nada más para dejar bien claro que la línea negra sólida es el valor ajustado o esperado de Y y que las líneas punteadas en rojo son su intervalo de confianza al 95%, por supuesto. Ahora bien, vean que esta sería una figura básica en R con los valores de la ecuación del modelo, el R cuadrado y algunas otras cosas para la leyenda. Es una figura normalmente en blanco y negro, muy sencilla, muy explícita también, pero que realmente si la quieren utilizar en una presentación quizás no es muy llamativa. Es por esto como alternativa les pongo en este código un gráfico en el formato del tidyverse. Pero para esto, antes de generar la figura, voy a crear una pequeña paleta de colores con la librería Art Color Brewer que les mencioné al principio y que en otro video les voy a explicar un poco más al respecto. Y voy a crear estos valores para que los puntos que ustedes ven en la figura de dispersión sean coloreados en función de su valor. ¿Ok? Entonces, en el tidyverse voy a utilizar la librería ggplot y voy a definir quién es el eje X, quién es el eje Y
Después voy a agregar los puntos y voy a colorearlos en función de los valores del eje Y. Ahorita van a ver cómo queda esto. Le voy a pedir que no muestre esto en la leyenda porque es innecesario. Después voy a agregar la línea de tendencia con la función helm_smooth y definiendo que el método es linear model. ¿Ok? Después voy a cambiar las etiquetas del eje X y el eje Y utilizando esta función que se llama labs con texto completamente personalizado. Y finalmente utilizando esta función de la librería ggpvr voy a poder agregar mi ecuación más o menos como la agregué aquí. En este caso yo no tengo que decirle cuáles son los valores, simple y sencillamente utilizar como etiqueta la ecuación y el valor de r cuadrado. Y después un pequeño separador para que no queden uno después, inmediatamente después del otro. Finalmente, lo que voy a hacer es utilizar como los valores el gradiente de colores de los puntos con mi paleta personalizada. ¿Ok? De tal manera que nuestra nueva figura con el tidyverse, sobre todo con el ggplot, se va a ver de esta manera. Entonces, como les decía anteriormente, lo que vamos a poder ver es que con este código las figuras pueden llegar a tener un impacto visual un poco mayor que con las figuras de R clásico. ¿Ok? Entonces es decisión de ustedes si utilizan figuras de R clásico o figuras de ggplot utilizando una colección de librerías como el tidyverse. Finalmente, si quieren exportar estas figuras, recuérdense que en RStudio les permite utilizar este botón para exportar o utilizando el tidyverse, sobre todo en ggplot, pueden utilizar la función ggsave y definir el nombre y extensión o tipo de archivo del que van a exportar y definir el ancho y el alto de la figura con valores completamente personalizados. Vean que yo en este caso estoy llamando así a mi figura de salida y se va a generar en un formato tipo PNG con un ancho de 9 y un alto de 4.5 pulgadas. Estos valores son arbitrarios porque yo quiero generar una figura un poco rectangular y que sea un poquito larga. Pero normalmente 9 y 7 serían muy bien para más o menos representar esta área como se ve en RStudio. ¿Ok? Pues bueno, espero que les sea útil este video tutorial. Si tienen preguntas, comentarios, déjenlos en la parte de abajo del video y trataré de responder todos y cada uno de ellos.